El televisor llenaba el silencio de la casa mientras mi esposo repasaba correos en su laptop, como siempre. Ni siquiera notó cuando me levanté del sofá y tomé mi abrigo. Voy a dar una vuelta, dije, pero solo recibí un leve asentimiento sin apartar los ojos de la pantalla. Salí sin rumbo fijo, con esa sensación de vacío que se había vuelto tan familiar. Terminé en un café pequeño, uno de esos lugares donde el aroma del café recién hecho se mezcla con el sonido lejano de conversaciones ajenas. Pedí un espresso y me senté junto a la ventana, viendo a la gente pasar. Entonces lo vi. Él entró con su chaqueta de cuero y esa sonrisa confiada que siempre había tenido. «Vaya, qué sorpresa verte aquí», dijo él, con esa voz cálida que parecía traer consigo recuerdos de otros tiempos. No pude evitar sonreír. Era el mejor amigo de mi esposo, alguien que había estado en nuestras vidas durante años, aunque últimamente apenas nos veíamos. Nos sentamos juntos, hablamos del pasado, de anécdotas que me hicieron reír como no lo hacía en mucho tiempo. Se sintió bien. Demasiado bien. Cuando salimos del café, el aire fresco de la noche nos envolvió. «¿Te apetece caminar un poco?», preguntó. Acepté sin dudar. Caminamos por calles tranquilas, hablando sin prisas. Pero en algún momento, el silencio se instaló entre nosotros. No era incómodo, pero sí distinto. Sentí algo en el ambiente, una especie de electricidad. Algo que no debería estar ahí. Miré a otro lado, fingiendo que no lo notaba. Desde aquella noche algo cambió. Me descubrí pensando en él más de lo que debería, recordando su risa, la forma en que me miraba mientras hablábamos. No era intencional, simplemente sucedía. Luego llegó su primer mensaje: «Me alegra haberte visto. Deberíamos tomar un café algún día». Dudé antes de responder, pero mis dedos se movieron solos. «Claro, cuando quieras». Nos encontramos en una cafetería pequeña, lejos del centro. La charla fluyó con naturalidad, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Hablamos de cosas triviales, de su trabajo, del mío, de la rutina que nos ahogaba a ambos. Se sintió bien. Tan bien que volvimos a repetirlo días después, y después otra vez. Cada encuentro se volvía más fácil, más cercano, más necesario. No era nada malo, me repetía. Solo dos personas conversando, dos amigos reencontrándose. Pero una tarde, al despedirnos, él tomó mi mano, la sostuvo apenas un segundo más de lo normal. Lo sentí en todo el cuerpo. Mi corazón dio un vuelco. No fue un simple gesto. Fue algo más. Algo que no debía estar ahí. La lluvia golpeaba suavemente el parabrisas, el aire dentro del auto era denso, cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La cena había sido demasiado perfecta, la conversación demasiado cómoda, las miradas demasiado largas. Sabía que debía irme, que nada de esto era correcto. «Es tarde, tengo que volver», murmuré, pero él no respondió. Solo me miró, con esa intensidad que me hizo sentir atrapada, como si esperara algo, como si ya supiera lo que iba a pasar. Mi mano tembló al buscar la manija de la puerta, pero antes de que pudiera moverme, su mano rozó la mía y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Todo sucedió en un instante, sin pensarlo, sin razón. Sus labios encontraron los míos y por un segundo mi mente se quedó en blanco. Intenté alejarme, pero mis propios labios le respondieron antes de que pudiera detenerme. Un segundo. 2. Demasiado tarde. Me separé de golpe, el corazón desbocado. «No», susurré, y antes de que pudiera detenerme, salí del auto y corrí. Esa noche, en la oscuridad de mi habitación, observé a mi esposo dormir, sintiendo el peso insoportable de lo que acababa de hacer. No podía ahogar el sabor de sus labios, la sensación de su mano en mi piel, el latido frenético en mi pecho. Era un error, un desliz que no debía repetirse. Me obligué a ignorarlo, a borrar sus mensajes sin leerlos, a alejarlo de mi mente. Pero mi cuerpo traicionaba mis pensamientos. Me sorprendía esperando su nombre en la pantalla, sintiendo ansiedad cuando el silencio se extendía demasiado. Mi esposo comenzó a notarlo. «Te noto rara, ¿todo bien?», preguntó una noche mientras cenábamos. Asentí con una sonrisa forzada. «Solo cansada, muchas cosas en la cabeza». No insistió, pero su mirada me examinó más de lo normal. Días después,
El destino me jugó una trampa. Fui a un supermercado lejos de casa y ahí estaba él, en el pasillo de vinos, sosteniendo una botella con una media sonrisa. Mi estómago se encogió. No tienes que huir de mí, dijo en voz baja, acercándose lentamente. Ambos sabemos que esto no fue un error. Su voz me hizo estremecer. Quise responder, quise negar, pero mi propia respiración entrecortada me delató. Y en ese momento supe que estaba perdiendo la batalla contra mí misma. Necesitaba borrar todo rastro de lo que había pasado, arrancarlo de mi mente, demostrarme que aún pertenecía aquí, en mi hogar, con mi esposo. Esa noche, mientras él trabajaba en su laptop, me acerqué y pasé los dedos por su nuca, buscando su atención. Me miró sorprendido, pero no tardó en corresponder cuando me incliné para besarlo. Sus labios eran familiares, seguros, cálidos. Cerré los ojos con fuerza, intentando perderme en la sensación, pero algo no encajaba. No sentí el cosquilleo en la piel, ni el vértigo en el estómago, ni el latido descontrolado. No sentí nada. Seguí el beso porque debía hacerlo, porque era lo correcto, porque era mi esposo y esto era lo que debía querer. Cuando nos separamos, él sonrió levemente, acariciándome la mejilla. Te extrañaba así, dijo, y la culpa me golpeó como una ola. Fingí una sonrisa y me fui al baño, donde me miré en el espejo sintiéndome una impostora. El sonido del teléfono me sacó de mis pensamientos. Un mensaje. Sé que piensas en mí. Dejemos de fingir. Mi pecho se tensó. Cerré los ojos con fuerza. Ya no tenía control de nada. El mensaje seguía ahí, brillando en la pantalla, quemándome la piel. No respondí de inmediato, pero mis dedos temblaban sobre el teclado. Sabía lo que debía hacer, sabía lo que estaba en juego. Nos vemos una última vez. Lo escribí sin pensarlo demasiado, convenciéndome de que este encuentro sería el final. Nos encontramos en el parque, lejos de las miradas curiosas, rodeados por árboles que parecían guardar secretos. Caminamos en silencio al principio, hasta que el peso de las palabras no dichas se volvió insoportable. No puedo seguir con esto, dije, mi voz apenas un susurro. Estoy confundida, pero no puedo destruir mi matrimonio. Él se detuvo, me miró con calma, como si ya supiera lo que diría. ¿Y si ya no hay nada que destruir?, susurró, inclinándose ligeramente hacia mí. Las palabras se clavaron en mi pecho como una verdad incómoda. ¿Cuánto tiempo llevaba sintiéndome así? ¿Cuánto tiempo había estado viviendo en automático? Mi corazón se aceleró con la única certeza que quedaba, lo que compartíamos era real, y quizás, muy en el fondo, ya no quería detenerlo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Me esforzaba por actuar con normalidad, pero algo dentro de mí había cambiado. Mi mente estaba en otro lugar, mi cuerpo presente, pero mi corazón dividido. No noté la mirada de mi esposo, como me observaba en silencio, analizando cada uno de mis movimientos. No lo noté hasta que fue demasiado tarde. Esa noche, después de la cena, él se levantó de la mesa sin decir nada y se encerró en su estudio. Algo en su expresión me inquietó, pero decidí ignorarlo. No podía saber nada, no había manera. Pero sí la había. Horas después, mientras yo dormía, él revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el jardín. No tenía razones claras para hacerlo, solo una sensación extraña que se había instalado en su pecho. Y entonces lo vio. Yo saliendo del auto de su mejor amigo, inclinándome demasiado cerca, con una expresión que decía todo lo que intentaba ocultar. No dijo nada de inmediato. Solo me observó en silencio, cambiando sutilmente su actitud. La frialdad en su mirada fue la primera señal de que algo estaba a punto de estallar. El aire del gimnasio era espeso, cargado con el sonido del metal chocando y la respiración agitada de quienes entrenaban. Había decidido acompañar a su hijastro en su nueva rutina, pensando que sería algo ligero, pero él tenía otros planes. Prometo que iremos despacio, dijo con una sonrisa confiada antes de aumentar el peso sin previo aviso. Sus brazos temblaban, cada repetición se volvía más difícil, y cuando sintió el tirón en el músculo, soltó un quejido. Despacio, por favor, me haces daño. Él la miró sorprendido y rápidamente ajustó la carga. Al final, aunque agotada, sintió orgullo por intentarlo.
Salió del gimnasio sintiéndose extrañamente viva, su teléfono vibró en su bolsillo. Nos vemos en media hora. Mismo lugar. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Llegó al café con el pulso acelerado y ahí estaba él, esperándola con la misma intensidad en la mirada. Todo pasó en segundos, sus labios se encontraron, una chispa imposible de ignorar. Y entonces lo vio. Su esposo, parado en la acera, inmóvil, con los ojos clavados en ella. El tiempo se detuvo. Su pecho se contrajo. Él no dijo nada, no hizo una escena, solo se giró y se alejó. Y ella supo que lo había perdido todo. El silencio fue lo peor. No hubo gritos, ni reproches, ni discusiones interminables. Solo el sonido seco de una puerta cerrándose y el vacío que dejó su ausencia. Al día siguiente, encontré los papeles de divorcio sobre la mesa del comedor. Sin notas, sin preguntas, sin oportunidad de explicarme. Todo ya estaba decidido. Busqué apoyo en la única persona que quedaba, pero su actitud había cambiado. Estaré contigo en esto, me dijo al principio, con la misma seguridad con la que había cruzado todas las líneas. Pero en cuestión de días, sus mensajes se volvieron más escasos, sus respuestas más frías, sus llamadas inexistentes. Hasta que simplemente desapareció. El peso de mis decisiones cayó sobre mí con una fuerza aplastante. Mi hogar, mi estabilidad, mi vida, todo se había desmoronado. Pasé días mirando la pantalla del teléfono, debatiéndome entre marcar su número o aceptar lo inevitable. Al final, lo hice. Necesito hablar contigo. Su respuesta llegó rápida, cortante. No necesito explicaciones. Hiciste tu elección. Y en ese momento, supe que ya no había vuelta atrás. La casa estaba en silencio, un eco vacío de lo que alguna vez fue un hogar. Las habitaciones parecían más grandes, más frías, como si la ausencia de él las hubiera despojado de todo calor. El sofá donde solíamos sentarnos juntos seguía en su lugar, pero ahora solo era un mueble más, inerte, sin historia. La cocina, siempre llena de ruido, estaba intacta, con platos que ya nadie usaría. Me senté en la cama, sintiendo el peso de mis propias decisiones aplastándome. Lo había perdido todo. No tenía a mi esposo, no tenía al hombre por el que lo arriesgué todo, no tenía nada que me sostuviera. Había buscado sentirme viva y lo único que encontré fue un abismo de soledad. Me levanté y caminé hasta el espejo. Lo que vi me resultó irreconocible. Ojos vacíos. Un rostro ajeno. Una mujer que ya no era yo. Tomé el teléfono con las manos temblorosas. Marqué su número, esperando, rogando. Sonó una vez. 2. 3. Nadie respondió. Dejé caer el móvil en el suelo. Y el silencio lo cubrió todo.